Buenos días, querida comunidad educativo-pastoral. Les saluda el rector del colegio en este día viernes 4 de junio para celebrar junto a ustedes nuestros buenos días. El día de hoy vamos a dejarnos iluminar como siempre por la palabra de Dios y reflexionar muy importantemente respecto del perdón de los pecados y cómo el perdón de los pecados también es estar más sano, ¿cierto? Desde la mirada de Dios que busca nuestra integralidad, como también la sanación no es solamente física, sino que también es la necesidad de que sean perdonados nuestros pecados. Y con ello, además de nuestra sanidad corporal, nuestra sanidad en la parte de nuestra alma, ¿cierto? Nos hace personas más integrales frente a los ojos de Dios. Nos vamos a dejar entonces iluminar por el Señor, poniéndonos primero en su presencia. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del Evangelio de San Marcos. De inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados? ¿O decirle que cargue su camilla y que camine? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para también perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este texto del Evangelio vemos primero algo que quiero recordar, lo que conversábamos el viernes pasado, que justamente también me tocó hacer el buenos días en torno a la figura del leproso, ¿cierto? Yo les mencionaba en aquel momento de que las enfermedades para los tiempos de Jesús eran consideradas como maldiciones, ¿cierto? Que el Señor le entregaba a las personas por una condición humana, ¿cierto? Para castigarlos respecto de sus pecados. Entonces así la lepra, en ese texto decía, ¿cierto? Los leprosos vivían fuera del pueblo porque eran malditos, ¿cierto? Tenían esta maldición de la lepra porque el Señor se la había dado alejándonos, ¿cierto? De la comunidad, del templo, alejándonos de vivir en comunidad. Bueno, en este texto pasa también lo mismo. Primero debemos pensar de que el paralítico, para los ojos de los tiempos de Jesús, era también una enfermedad ser paralítico, y para el pueblo en aquel entonces era también considerado entonces una maldición. Estar paralítico implicaba una condición que Dios te había dado a razón de tus pecados, de los pecados de tus padres, etc. Entonces, efectivamente, cuando el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, en realidad hay un doble sentido en este aspecto, ¿no? Porque claro, puede ser, el Señor sabía que para las personas que estaban ahí, los fariseos que le miraban, era mucho más difícil desde el ojo humano, ¿cierto?, decirle ponte de pie y camina a este paralítico, porque eso se ve más evidente como milagro, ¿no? Pero en realidad para los ojos de Dios es más importante perdonar los pecados. Y el Señor dice, como sabía que pensaban esto, les dijo, bueno, entonces voy a hacer lo contrario para que ustedes vean entonces que el Señor también, además del cuerpo, tiene poder sobre los pecados. Entonces le dice al paralítico, después de haberle dicho tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y camina. Y con esto demuestra que además de la corporalidad del ser humano, de esta enfermedad que era considerada una maldición, el Señor tiene también poder para poder sanar los pecados de las personas, que era desde la mirada de Dios, ¿cierto? Y eso lo sabemos nosotros con nuestra fe como cristianos, que a los ojos de Dios es muy importante para nuestra sanidad poder estar lejos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, en esto yo quiero dejar dos reflexiones importantes. La primera, lo importante para cada uno de nosotros es alejarnos justamente de todo aquello que nos acerca al pecado, porque acercarnos al pecado es alejarnos de Dios. Entonces, nosotros en nuestra vida estamos llamados a hacer lo necesario para poder estar cerca de Dios, para poder estar con Él, para poder sentirnos que Él es nuestro Padre y nosotros también sentirnos verdaderos hijos. Y así, como muchos de nuestros estudiantes en sus casas hacen lo necesario para ser buenos hijos, vienen al colegio, se sacan buenas notas, ¿cierto? O todos lo intentan, ¿no? Efectivamente, ser un buen hijo nos acerca, ¿cierto?, con mayor agrado a nuestros padres. Así, a los ojos de Dios,
evidentemente tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué significa para Dios sacarnos un 7 el día de hoy? Bueno, estar pendiente de los demás, ayudar al prójimo, ser un buen hijo, ser un buen estudiante, cumplir con mis responsabilidades, ser una persona con valores fuertes, ¿cierto? Ser una persona sincera, verdadera, honesta, responsable. Todas estas cosas y muchas más, por supuesto, a los ojos de Dios nos acercan más a la santidad. Y es justamente en la santidad donde descubrimos, ¿cierto?, el modelo perfecto del Hijo de Dios, como San Juan Bosco, ¿cierto?, como también lo fue un joven como usted, Domingo Sabio, a quien celebramos el mes pasado, ¿cierto? Entonces, en este caso, la primera orientación que le quiero dejar, el primer mensaje, es evitar todas las acciones que nos pudieran llevar al pecado, porque aquello nos aleja de ser hijos de Dios. Y el segundo mensaje que les quiero dejar en esta reflexión es lo importante de estar preocupados de nuestra corporalidad integral. Y nuestra corporalidad desde los ojos de la fe también implica nuestro espíritu, nuestra alma, ¿cierto? Es importante que eso también, así como nos preocupamos de nuestro cuerpo, ¿cierto?, de vernos bien, o muchas veces para los que juegan fútbol, de estar bien de las rodillas, del tobillo para poder jugar o hacer deporte, así como nos preocupamos del peinado, muchas cosas corporales, también para los hijos de Dios es muy importante preocuparnos de aquello que está dentro de nosotros y que efectivamente es lo más importante, nuestra alma, ¿cierto? Preocuparnos de alimentar, ¿cierto?, nuestro espíritu de hijos de Dios. Y eso significa encontrarnos con Dios, hacer oración, tener una vida espiritual, venir a la Eucaristía, ¿cierto?, recibir al Señor sacramentado, vivir como verdadero discípulo de Dios, no solo en acciones, sino que también en espíritu. Entonces es importante, y el Señor lo dice acá, ¿cierto?, el Señor se preocupa del alma de este paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y con eso elimina esta maldición, este estigma, ¿cierto?, de la sociedad, de decir esto no es una maldición, es una condición humana. Pero además de eso, el Señor hace un milagro y le dice: camina, anda. Bueno, el Señor te invita en esta oración, ¿cierto?, a cuidar tu cuerpo, pero también, y con mayor fervor, a hacer un cuidado de tu espíritu. Así que orémosle al Señor para que nos acompañe en esta reflexión y posibilite esto que hemos reflexionado. Oremos juntos para que, venciendo el egoísmo, seamos profundamente solidarios con los demás, partiendo por nuestros propios hogares y con eso cuidar nuestro espíritu de hijos de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que al interior de nuestra comunidad salesiana, nuestro colegio salesiano, no demos nunca cabida a ninguna expresión del pecado que nos aleja del Señor, como el egoísmo, la indiferencia, para que siempre vivamos como verdaderos hijos de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y oremos también para que todos los que tenemos la misión de educar, lo hagamos con coherencia, como verdaderos hijos de Dios comprometidos con el prójimo, que son nuestros estudiantes y sus familias. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pongamos toda esta oración en las manos de nuestra Madre Auxiliadora, que nos acompaña constantemente y que ella, como Madre, también nos hace más hijos de Dios. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que todos ustedes tengan una excelente jornada de trabajo y también un excelente fin de semana en familia. Saludos.